Ok, buenas noches. ¿Cómo están? Qué agradable sorpresa hoy, ¿verdad? Para mí. Qué bueno, de verdad, hace cuánto tiempo no los veía desde este lugar. Quiero decirles que para mí es una enorme bendición y un gozo de verdad que el pastor me haya tenido en cuenta y que ustedes me hayan recibido hoy aquí para que compartamos un poquito acerca de la palabra de Dios. Siempre es un gozo, ¿verdad? Sentado en esas mismas y muchas veces yo tomo prestado esa frasecita por allí donde voy. Siempre que usted abre su Biblia, Dios tiene algo que decirte. Y aún yo le agregué un poquito más. Y digo yo, cuando aún usted no abre la Biblia, Dios tiene algo que decirte. Solo que no te das cuenta de qué es hasta que abres la Biblia y la leas, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, por favor. Hoy vamos a estudiar un poquito en esa parte. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante hasta por ahí, hasta el versículo 12. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pregunta. No sé si usted conozca o haya conocido en su entorno a una persona agradable. ¿Conoce usted a una persona agradable? Y por favor no piensen en mí. Ya pensé yo en mí. No, tampoco se vale pensar en usted mismo. En una persona que tenga usted a su lado, una persona de carne y huesos, y diga usted, esta persona es bien agradable. Me agrada hablar con esta persona. Es agradable encontrarse uno con esa persona. Cada vez que lo encuentro por ahí en la calle, no quiero cruzarme la acera, no, quiero encontrarlo. Porque es agradable. La segunda pregunta, después de haber pensado en esa persona, ¿somos nosotros esa persona agradable? ¿Es usted una persona agradable? Y aún más, ¿es usted una persona agradable a Dios? Wow, interesante, ¿verdad? ¿Por qué pregunto esto? Y a veces decimos, bueno, nadie es agradable a Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos ama tal y como somos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en diferentes oportunidades utiliza esta palabra, serle agradable. ¿Lo ha leído? ¿Lo has encontrado por ahí? Bueno, yo tengo por aquí algunos textos y de pronto no importa si los buscas o no. Segunda de Corintios 5:9, los voy a leer yo acá para que si usted quiere buscarlos. 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿De quién habla? Habla de ser agradables a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y dice, ausentes o presentes, procuramos serle agradable a Dios. ¿Ok? Otro texto importante que tengo aquí es Gálatas 1:10. Y dice, pues busco, hace una pregunta él, dice, ahí hablando un poco, porque usted sabe que Gálatas es un poco de correctivo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas como para corregir ciertas cosas que se han levantado allí, ciertos problemas que hay. Y en una de estas les pregunta, mira, ¿acaso creen que solamente estoy tratando de agradarle a los hombres? El texto dice así, por tanto, es Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo en muchos textos, sino que solamente agarra unos poquitos acá como para referencia un poco, pero en varios textos de la Biblia habla de ser agradables a Dios. Ser agradables a Dios.
Ahora, ¿somos hijos de Dios? Sí, claro. Todo el que ha creído en Cristo, el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y con fe y ha recibido a Cristo en su corazón, ha sido bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, es una persona que es salvo y se supone que debería ser agradable a Dios. Pero ahorita vamos a ver el porqué de la situación o el porqué de todo esto que estoy preguntando. Ahora hay otros dos textos más. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. ¿Y por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque el que quiera acercarse a Dios primero tiene que creer que Él existe. Nadie puede agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque si se acerca a Dios pensando con una mentalidad de que no hay Dios, pues no va a agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Ok? Y el siguiente versículo es Romanos 8:8. ¿Qué dice? Y los que viven según la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora sí, ubiquémonos por favor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a investigar allí, porque por eso les preguntaba yo, ¿acaso usted conoce a alguien que sea agradable? Y cuando vemos una persona que es agradable a nuestra vista, quizá, no tanto a nuestra vista, sino me refiero al carácter de la persona, ¿verdad? Y decimos, bueno, es interesante poder hablar con esta persona, aprendo de él, escucho, entiendo lo que dice, me agrada, es asequible, puedo pedir un consejo, se deja dar un consejo, me anima, se deja animar, es una persona que es agradable. Ahora, ¿usted sabe por qué en algunos momentos de la historia del Señor Jesucristo hubo solo unas cuantas personas que estuvieron allí cerca de Él viendo cosas que ningún otro vio? ¿Quiénes eran los que estuvieron en la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y dónde estaba Bartolomé y los otros apóstoles? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no pudieron venir? Porque eran los que más cerca estaban del Señor, los que más se preocupaban por agradar a Jesús, los que más se preocupaban por estar cerca de Él. El Señor Jesucristo tenía sed, ya estaba Pedro ahí con un vaso de agua. Iba ahí a Walmart y traía una botellita de agua rapidito, ¿verdad? El Señor tenía hambre, ya corría entonces Juan y preparaba algo. El Señor estaba sudando, quizá traían un pañuelo. Mira, Señor, aquí está. Interesante, ¿verdad? El Señor quería sentarse, de pronto traían algo para que Él se sentara. No que tuviera todas las comodidades, pero de pronto ellos estaban ahí atentos al Señor. De pronto eran los más atentos, los que siempre preguntaban: Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Siempre estaban ahí, cualquier inquietud, cualquier duda, siempre estaban ahí preguntando, teniendo comunión con Él. Y eso repercute ¿en qué? En beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque en el momento de la transfiguración ellos vieron algo que los demás no vieron. Tremendo gozo, ¿verdad? Y escucharon la voz de Dios ahí diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ¿por qué no dijo también: a Él oíd? ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿qué tanta cercanía tengo yo con Dios para ser agradable a Él? ¿Tiene usted una cercanía con Dios? ¿Qué tanta cercanía tuve yo este año que pasó? Mire que estamos terminando un año hoy y viene un año nuevo. ¿Qué expectativas de vida tenemos para con nuestra relación con Dios acerca del nuevo año? Tenemos que ir pensando en todo esto.
No es solo vivir ahí y tal, y viene el año, ok, está bien, llegó uno nuevo y otro nuevo, y nuestra relación se va deteriorando nuestra relación con Dios. No, tenemos que vivir cada día más cerca de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que procuréis ser agradables. Ahora, si leemos el versículo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, mire todas estas palabritas importantes, agradables y bonitas que hay aquí, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Y de ahí, de este texto hemos sacado, de este primer versículo hemos sacado el título del estudio en esta noche de la palabra, y es: el creyente que quiere agradar a Dios. Me llama la atención el apóstol Pablo, ¿ya? Y puede que sea o no una redundancia, pero digo, es un apóstol. Y como apóstol es un embajador de Cristo. Generalmente se menciona el apóstol como apóstol de Cristo, ¿verdad? El apóstol de Cristo. Es decir, que es un embajador de Cristo. Es un representante de Cristo. Es un enviado por Cristo. Y eso dice mucho. Eso quiere decir que lo que el apóstol Pablo dice es como si lo dijera quien lo envió. Lo que el apóstol Pablo dice es como si lo dijera a quien él representa. Lo que el apóstol Pablo dice, yo lo digo de tres formas, tiene que ser escuchado atentamente. ¿Sí o no? Lo que el apóstol Pablo dice, como es un apóstol y un representante de Cristo y un mensajero de Cristo, debe ser escuchado atentamente, tal cual como si fuera mismo Cristo el que lo diga. Interesante, porque es el embajador de Cristo. Debe ser escuchado, debe ser creído, tal cual. Y en tercer lugar, debe ser obedecido. Y aún así, me llama la atención que el apóstol Pablo dice: os rogamos. El apóstol Pablo tiene toda autoridad para decir: mire, haga esto porque le conviene. Y cuando usted lee la carta de Filemón, él le dice: mira, Filemón, yo como apóstol tengo autoridad para decirte lo que te conviene hacer, pero no voy a usar ese derecho. ¿Qué voy a hacer? Te voy a rogar que recibas a Filemón. Él le dice al que él le envía la carta, ¿no? Y le dice que lo recibas en mi nombre. Te ruego, esa palabrita te ruego, te suplico, te pido que lo hagas. Él no está diciendo aquí: mira, tienen que agradar a Dios. Él dice: mira, yo les ruego que de la manera que aprendieron de nosotros, lo que nosotros le enseñamos. El apóstol Pablo vino en su segundo viaje misionero, caminando por las ciudades y predicando, y donde podía y tenía oportunidad predicaba y enseñaba y formaba una iglesia. Y entre más tiempo podía pasar con ellos, más enseñanza les daba y más instrucción les daba. Y formaba allí personas y les ponía un ministro, alguien que les dirigiera, y ya seguía adelante para sembrar otra. Generalmente se iba de un lugar porque la persecución era fuerte. Antes de llegar a Tesalónica había pasado por Filipos, y sabe lo que había pasado en Filipos, ¿no? En Filipos lo azotaron, estuvo en la cárcel, y a raíz de todo eso hubo un milagro allí y se convirtió el carcelero con toda su familia, ¿verdad? Pero había habido persecución, de ahí tuvo que salir corriendo y pasó y llegó a Tesalónica. En Tesalónica también predicó mientras pudo y luego tuvo que salir corriendo para otra ciudad huyendo, ¿verdad? Y habiendo preocupación de él por ellos, entonces les manda después a Timoteo para que les pregunte. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, cuando Timoteo llega y les da buenas noticias, dice: tuvimos paz por lo que Timoteo nos dijo de ustedes. Y dice: y nosotros vivimos
si ustedes están firmes en Cristo. Interesante amor de Pablo por las almas, ¿verdad? Un amor entrañable. Y ahí demuestra que era de verdad un embajador de Cristo. Que no solamente decía palabra y daba instrucciones, sino que también demostraba amor. ¿Sí o no? Ok, el apóstol Pablo entonces les dice, bueno, de la manera que os aprendisteis de nosotros, de cómo os conviene agradar a Dios. Ven, mira, otra cosita acá, el agradar a Dios nos conviene. Nos conviene agradar a Dios. A la iglesia le conviene agradar a Dios. Ahora, ¿habrá algún creyente que agrade a Dios? Sí, yo creo que sí. Pero habrá algunos creyentes que no agradan a Dios. Y dice uno, bueno, pero ¿eso está basado en la misericordia de Dios o en mi conducta? También tiene que ver con nuestra conducta. Porque si usted tiene 2 hijos, y son hijos suyos, ¿verdad? Son hijos. Ninguno se supone que no ame a uno más que a otro. Ama a sus 2 hijos y los ama igual. Pero si usted, uno de sus hijos es obediente, es atento, es muy cercano a usted, y el otro es un poco más rebelde, obviamente hay uno que podemos ver ahí que hay uno que está agradando más a su padre que el otro. ¿Sí o no? Eso es así, hermano. Nuestra conducta dice mucho de nosotros con respecto a nuestra relación con Dios. Es importante que nosotros chequeemos eso poco a poco. Dice el versículo 2, dice, porque ya sabéis, hermanos, porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor o en el nombre del Señor. Es casi lo mismo. Es lo mismo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Bueno, aquí ya tenemos el primer punto del tema que vamos a tratar. Y es el creyente que quiere agradar a Dios, sigue las instrucciones del Señor. El creyente que quiere agradar a Dios sigue las instrucciones del Señor. Yo creo que cada creyente una vez se convierte a Cristo, una vez que llega a los pies de Cristo, una vez que sabe y es consciente que es salvo, lo primero que tiene que hacer es comenzar a preocuparse por saber cómo agradar a Dios. Ahora, en el versículo que leíamos anterior hablamos de las instrucciones. En el mismo capítulo 2 dice las instrucciones. ¿Es usted de los que lee las instrucciones o no las lee? Cuando usted compra algo que usted no sabe cómo funciona. A mí me pasa y yo no leía las instrucciones. Y después de que armé varias veces mal lo que tenía que armar bien leyendo las instrucciones, y eso me costó dinero. La última vez que me pasó fue, compré una loncherita y algo tan simple y tan sencillo, y eso le va enseñando a uno cosas. Una loncherita así pequeña donde usted lleva el almuerzo al trabajo y lo puede calentar allí, pero tiene 2 entradas de corriente, y una es de corriente alterna y la otra de corriente directa. Y de pronto hay algún electricista que esté aquí o alguien que sepa de eso, ¿verdad? Y si usted le pone corriente alterna en la entrada de corriente directa, va a haber chispas navideñas ahí. Eso fue lo que me pasó. Y las instrucciones ahí guardadas dentro de la caja no las leí. Y eso me costó dinero. Entonces, ¿cuánto más en lo referente a nuestra vida cristiana? El Señor Jesucristo ha dejado un libro de instrucciones. Hay un libro de instrucciones si usted quiere construir, edificar o arreglar la vida.
si queremos construir una casa o si queremos construir cualquier cosa que querramos hacer, necesitamos las instrucciones correctas para no fallar. Si usted se remonta a la historia, cuando usted se imagina si de pronto Noé, Dios le dice: mira, Noé, quiero que construyas un arca. Piense por un momento Noé construyendo un arca, pero nadie le dio instrucciones de cómo hacer un arca a Noé. Un hombre primitivo, un hombre allí de pronto, bueno, ok, ¿cómo se hace un arca? No sé. No puede ir a Google, no puede ir a, como muchos hacemos, ir a YouTube a buscar un tutorial allí de cómo hacer un arca, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Qué cree que hubiera salido al final de la obra de Noé? Sin instrucciones. ¿Algún barquito de papel? Quizá. Pero Dios sabe nuestras debilidades. Dios conoce lo que nosotros necesitamos, conoce nuestras carencias. Y dijo: mira, Noé, hágalo así, de esta madera, de esta manera también. Y le fue dando instrucciones paso a paso para que él construyera el arca. Y entonces construyó tremenda arca en la cual se salvaron muchos animales, es decir, más animales que gente, lastimosamente. Pero se logró gracias a dos cosas. Primero, que hubo instrucciones, y segundo, que siguió las instrucciones. Porque si no seguimos las instrucciones, aunque hayan las mejores instrucciones, si no las seguimos al pie de la letra, tampoco lo vamos a hacer. No se va a lograr. ¿Sí o no? Ok. Importante seguir las instrucciones. Dice el versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, o por medio del Señor, o en el nombre del Señor. Ya sabéis qué instrucciones os dimos. Cada uno de nosotros tiene un manual de instrucciones en su mano, yo creo. Cada uno tenemos un manual de instrucciones ahí en su mano. Y si nuestra vida termina al revés, es porque no estamos el problema no son las instrucciones, porque las instrucciones están claras, las instrucciones están específicas, las instrucciones están adecuadas para el conocimiento y el entendimiento nuestro. Así que si hay problemas, no podemos culpar a las instrucciones. No, es que no son adecuadas. Si nuestra vida está siendo cristianos y tenemos una vida un poquito al revés, déjame decirte, mi hermano, que el problema no son las instrucciones, ni tampoco el que dictó las instrucciones. El problema es mío, o soy yo. ¿Por qué? Porque quizá no estoy aplicando las instrucciones correctas como debería hacerlo. Interesante, ¿verdad? Siguiente punto. El primero era: el creyente que quiere agradar a Dios sigue las instrucciones del Señor. En segundo lugar tenemos: el creyente que quiere agradar a Dios se consagra a Dios. Y ahí tenemos los versículos desde el 3 al 8. Vamos a leer, por favor. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Alguna vez a usted preguntado cuál es la bendición de Dios para su vida? ¿Alguna vez ha luchado usted queriendo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿O qué Dios necesita? ¿O qué Dios quiere que yo sea? ¿O cómo quiere Dios que yo sea? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, pues aquí hay una respuesta muy sencilla. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra de Dios con santificación? La palabra santificación o santo significa apartado, separado para Dios. Y eso significa consagración. Ahora, la salvación tiene 3 etapas.
¿Sabía eso? Yo supongo que sí. La salvación tiene 3 etapas: la justificación, santificación y glorificación del creyente. Justificación es el momento en el que el creyente cree en Cristo. ¿Y sabe usted qué significa justificación? Justificación. Mira, una persona, para que pueda pararse delante de Dios, tiene que presentarse delante de Dios con una justicia igual a la de Dios. Por eso es que le dice a los fariseos: si vuestra justicia no fuere superior a la de los fariseos y escribas, no podréis entrar en el reino. Entonces, para uno poderse parar delante de Dios, tiene que llevar una justicia igual a la de Dios. No hay posibilidad de presentarse con una justicia inferior. Y déjeme decirle que tampoco hay una justicia superior a la de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario que el Señor Jesucristo hubiese venido al mundo, que Dios encarnado venga al mundo, a la tierra, se presente en la tierra, se identifique con la humanidad, muera por nuestros pecados y nos cobije con su justicia. Entonces hay una imputación de justicia, la justicia de Cristo, que es la misma justicia de Dios, sobre mí. Entonces ya puedo yo presentarme delante de Dios. Eso es a lo que se refiere justificado, que soy arropado yo con la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy puesto en Cristo. Y Dios me ve con la misma justicia de Cristo, que es la misma justicia de la misma deidad. Interesante, ¿verdad? Entonces, justificación. Y cuando hablamos de santificación, ¿a qué nos referimos? En cuanto a santificación, hay 2 vertientes aquí. Está una santificación posicional y una santificación práctica. ¿A qué me refiero con una santificación posicional? En el momento en que yo soy justificado, que la justicia de Cristo es puesta sobre mí como si yo fuera un justo, es decir, soy declarado justo, inmediatamente también soy declarado santo, apartado, consagrado para Dios, por declaración. Pero mi conducta de hoy sigue siendo la misma de ayer, porque el ser humano no cambia de un día para otro. Entonces, cuando habla aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación, está hablando de que la persona misma haga un esfuerzo por cambiar también, por cambiar hábitos, por cambiar una mala costumbre por una buena costumbre. Por eso es que en segunda de Pedro dice: por eso vosotros mismos poned toda diligencia en añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal, y después amor, porque se requiere que haya en nuestra conducta un cambio, una reestructuración, una vida nueva en Cristo. Eso es lo que Cristo nos ofrece, una vida nueva. Tenemos una vida nueva en Cristo, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos una reestructuración interna. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 12 dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Ahí no está hablando de la justificación posicional que Dios nos ha dado. La santificación posicional. Está hablando de que nosotros presentemos el cuerpo a Dios en sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Algo que cuesta. Algo que nos cuesta, que requiere de nuestro esfuerzo.
Entonces, ¿qué hago? Presento cada día mi vida a Dios y le digo: Señor, hoy me voy a proponer no pecar contra ti. Hoy me voy a proponer cohibirme yo mismo de cualquier pecado que se me ponga en el camino. Hoy me voy a proponer yo mismo. Ahí estoy presentando yo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y voluntario a Dios. Y hay dos cositas que son bien difíciles de entregar, que es la voluntad nuestra. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Es difícil decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es bien difícil hacerlo, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, torcida, equivocada, pero nosotros queremos ahí estar en la voluntad. Y por eso dice el texto: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengo que rendir mi voluntad para poder experimentar la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Mientras yo siga haciendo mi voluntad, no voy a experimentarlo. Ahora, también está en Gálatas. Si quiere, vaya por un momento a Gálatas ahí, hagamos ese pequeño ejercicio para que podamos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto no está hablando de la santificación posicional. Esto está hablando de una santificación práctica de mi vida, donde yo, en el caminar de la vida, tengo que cohibirme de aquellas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Abstinencia, doblegar, rendir mi voluntad a Dios. Yo quiero hacer esto, pero no me conviene. No me sirve para mi relación con Dios. No me edifica. No me trae buenos resultados. Entonces no lo hago, porque me aleja de Dios, rompe mi relación con Dios, daña mi caminar con Dios, me perjudica. No lo haré. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si usted mira más abajo, va a encontrar una lista de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, enemistades, y póngale todo lo malo que usted encuentre, porque eso es lo que produce la carne: pecado, maldad. Pero por otro lado encontramos otra lista y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, que el que refleja el fruto del Espíritu es una persona irreprensible. Nadie tiene que reprenderlo, nadie tiene que regañarlo, nadie tiene que decirle nada. ¿Por qué? Porque es irreprensible. Nadie le puede aplicar ningún punto de la ley. ¿Por qué? Porque es irreprensible. Está andando en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Hay otro texto acá, el versículo 25. Bueno, 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también. Mira que aquí está la santificación posicional. Vivir en el Espíritu, porque ahora pertenecemos a Cristo. Pero ¿qué dice? Bueno, ya que vives en Cristo, anda también en el Espíritu. Es decir, si has sido declarado santo, entonces esfuérzate por caminar en santidad también, en su vida práctica.
Wow, qué interesante, ¿verdad? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué interesante. Ahora, si es que el Espíritu les ha dado vida poniéndolos en Cristo y sumergiéndolos en Cristo, bautizándoles en Cristo, ahora déjense guiar por el Espíritu. Déjense gobernar por el Espíritu. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Consagración. Consagración. El apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. El que presenta el cuerpo no solamente está entregando el cuerpo, está entregando todo, porque el cuerpo es el contenedor de todo lo demás. Cuando una persona iba allá a la plaza Agorazo, que era la plaza de los esclavos, no decía, mira, quiero el intelecto de esta persona, nada más. Puede quedarse con el cuerpo, puede quedarse con lo demás, solamente véndame el intelecto de él. Ahí el vendedor le decía, mira, no te puedo vender nada por separado. Te vendo todo completico así como está. Tienes que llevarlo todo, no lo podemos dividir. Llévate el cuerpo. Le vendo el cuerpo y ahí va todo lo demás. Vende la persona. Vendían al esclavo completo y el que era dueño del cuerpo del esclavo era dueño de todo. Por eso Pablo dice, presenta tu cuerpo. Pero también dice más abajito en el mismo Romanos capítulo 12, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. Ahora, cuando se refiere a culto racional, no se refiere a que cada día vengamos a la iglesia a presentar, a rendir un culto a Dios, sino que la persona sea un culto delante de Dios, sea un elemento de adoración a Dios. Eso es lo que significa culto. La vida misma del ser humano debería ser un elemento de adoración a Dios cada día. Es decir, que cada persona, que cada creyente debería ser un culto andante a Dios. Ser agradable a Dios todos los días, a cada instante. Ser agradable a Dios. Y es lo que la Biblia enseña. Y son las instrucciones que da, que cada uno de nosotros debemos escudriñar, revisar para entenderlas y poder vivir esa palabra que Dios nos da. El versículo dice, y me quedó faltando, hablé de la justificación, santificación, pero me faltó la glorificación. ¿Sabía usted acerca de la glorificación del creyente? No, pero es que la gloria solo es para Dios. Sí, la gloria es siempre para Dios. Pero hay un momento en la vida del creyente en la que Dios no es todavía, eso va a ser para el tiempo final. La Biblia habla de una transformación del creyente, donde el creyente va a ser transformado. Eso lo dice en 1 Corintios 15, por allá 53, 54. Y dice que el creyente va a ser transformado. Dice, yo les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y todos seremos transformados. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la glorificación del creyente? Lo habla en el capítulo 8 de Romanos, versículo 23 por allá, donde dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo. La transformación. ¿A qué se refiere exactamente la glorificación del creyente? Es el momento en el que Dios arrancará del creyente esa naturaleza pecaminosa que tiene. Va a ser transformado. Dios va a quitar del creyente esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que nosotros pecamos
porque somos malos. Es decir, tenemos una naturaleza caída que nos lleva de continuo al pecado. Un día esa naturaleza va a ser quitada del hombre y a ese proceso se le va a llamar la glorificación, o se le llama así, del creyente. Entonces, justificación, santificación y glorificación, las tres etapas de la salvación. Claro, en la primera ya el creyente es salvo, pero entra en un proceso de santificación progresiva, en la cual cada día el creyente va reemplazando hábitos en su vida. Lo que no conviene lo abandona, lo que le conviene lo toma y sigue adelante mirando a Cristo, viviendo en fe. ¿Ok? Y sigue diciendo el texto del versículo 3 en adelante. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué dice enseguida? Que os apartéis de fornicación, hermano. Qué tremendo. Mira, el apóstol Pablo casi en todas sus cartas habla de esto. Ahora no les dice cuídense de entrar en fornicación, no. ¿Cómo les dice? Apártense. Qué interesante, ¿verdad? No les está diciendo ahí cuídense de caer en fornicación, no. Les está diciendo que se aparten de la fornicación. Ahora, la palabrita o el texto en la palabra fornicación casi no está, ¿cómo le digo? La Reina Valera lo tradujo fornicación, pero tanto en otras, por ejemplo, ya si usted va a un interlineal, a un original más, va a encontrar impureza o inmoralidad sexual. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que si yo digo fornicación, entonces todo el mundo mira a los solteros, ¿verdad? El casado está libre porque no cae en fornicación, ¿verdad? Porque ya tiene su esposa. Pero cuando lo vemos en un sentido más amplio, como decir inmoralidad sexual, ahí nadie se salva. Ahí el llamado, ahí la exhortación es para todos. En el sentido más amplio. ¿A qué se refiere, hermano? A cualquier cosa que tenga que ver con inmoralidad sexual. Llámese pensamientos o actos mismos. ¿Sabe usted que Dios nos dio una herramienta poderosísima a nosotros que bien utilizada es una bendición? La mente. Dios nos ha dado una capacidad de pensar. Dios nos ha dado una capacidad de que usted con la mente puede crear una imagen en su cabeza de algo. Y puede hacer imágenes y más imágenes e imaginar cosas con un propósito de glorificarle a Él. Pero esa es la parte más secreta del ser humano. Allí nadie puede entrar. Yo no puedo saber qué está usted pensando ahora. Y usted no puede saber qué estoy yo pensando. Y como es mi secreto, entonces allí es donde tolero muchas cosas. Allí es donde toleramos cosas y somos laxos y flexibles muchas veces. Y por eso es que el apóstol Pablo, siendo consciente de eso en todas sus cartas, aunque siempre que él se paraba frente a una audiencia decía: no, aquí nadie tiene cara de pecador en esa área. Y yo me paro aquí y veo, no, nadie. Todos tienen cara de santos. Y si miro a un espejo también veo una cara de santo allí. Pero el apóstol Pablo sabe que en la mente, en lo más recóndito de la mente, hay cositas guardadas por allí. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros entregar a Dios? ¿Por qué? Porque es nuestro secreto. Es la parte íntima de la mente de la persona, donde nadie puede escarbar allí. Pero Dios sí. Y uno va cambiando cuando sabe que Dios lo está viendo. Te está viendo. Dios sabe lo que tú estás pensando. El Espíritu Santo que está en usted sabe lo que usted está pensando. Y sabe lo que yo pienso aún cuando estoy en momentos a solas.
Por eso, ¿cómo me libro de eso? ¿O cómo cuido mi mente? Porque a veces es difícil, a veces son pensamientos que simplemente llegan, ¿verdad? Y yo sé que todo mundo batalla con eso. Y son momentos, son cosas que a veces dice uno, pero ¿cómo? Alguien dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando habla del corazón, habla también de la mente, del pensamiento. Y si nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, y si nosotros no dejamos espacios vacíos en nuestra mente para dar lugar a esos pensamientos incorrectos, inadecuados y que no nos dejan crecer en el camino del Señor, no nos dejan crecer en el propósito de Dios, tenemos que llenar nuestra mente de buenos pensamientos. El apóstol Pablo dijo, ¿en qué pensar? En todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es de buen testimonio, en esto pensad. Utilicemos esa herramienta poderosa para la gloria de Dios, que es una herramienta o una parte del cuerpo del ser humano que es difícil entregar. Que os apartéis de inmoralidad sexual. El creyente que quiere agradar a Dios se consagra en alma, espíritu y cuerpo. En todo su ser debe estar consagrado a Dios. Todo el ser, toda la persona en su totalidad. Y el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, si lo interpretamos así, solamente aplicaría para los varones, ¿sí o no? Porque dice la esposa, y las mujeres no tienen esposa, ¿verdad? Eso lo he descubierto hace poco. No hay esposa. La Reina Valera lo tradujo de esa manera y no sé por qué razón puso esposa allí. Pero si usted mira la King James o si mira un interlineal del griego, del original, no encuentra la palabra esposa. Se refiere al vaso o recipiente. Dice que cada uno sepa tener su recipiente. Y por supuesto el recipiente no es la esposa. Se refiere a su cuerpo. El recipiente donde se encuentra depositada la persona es el cuerpo. Sepa mantener su cuerpo en santidad a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no se pertenece a usted mismo. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios porque Él nos compró a nosotros con el precio de su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Y otra cosa es que ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Vive dentro de nosotros. Está aquí. ¿Sabe aquel hombre que se sorprendió cuando leyó la Biblia y dijo, wow, en toda la historia he visto que los dioses moran en los templos, pero es el único Dios que veo que vive dentro del creyente, el Dios Todopoderoso, que vino a morar en cada uno de los creyentes. Ahora, muy probablemente aquí el señor Casidoro de Reina quiso, en vez de dar simplemente una instrucción allí, quiso dar una solución al problema. Y esto quiso decir, bueno, pues el que esté soltero y tenga problemas de este tipo, mejor que se case y tenga una esposa, para que su cuerpo o su recipiente esté bien, en santidad y honor. Es probable. El versículo 5 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios. Es la última parte del versículo 5. Bueno, todo el versículo 5 dice eso. La concupiscencia, no en pasiones de concupiscencia. ¿A qué se refiere la concupiscencia?
Estamos en el segundo punto que dice que el creyente que quiere agradar a Dios se consagra. La concupiscencia es lo que hablábamos ahorita de los pensamientos. Dice los deseos o las pasiones del cuerpo. Cada ser humano es dotado con tiene cierta atracción por el sexo opuesto. ¿Cierto? Es la única manera de que haya familias, de que haya hogares, ¿no? Un hombre, una mujer se casan, viven. Y hay ciertos deseos normales entre la pareja. Pero cuando esto está en desorden en la mente de uno de los dos, a eso se le llama concupiscencia. Esos deseos normales, naturales del ser humano, cuando andan en desorden, cuando andan en descontrolados, a eso se le llama concupiscencia. Por eso se refiere o se traduce en otro modo como los malos deseos. Que no es que sean malos, sino que están mal enfocados. Malos deseos que están mal enfocados o dirigidos en la dirección incorrecta, o puestos de manera incorrecta. A eso se refiere. Dice, no en pasiones de concupiscencia, que cada uno se consagre a Dios. Eso pide. Ahora, como decíamos ahorita, no solamente miramos a los jóvenes, a los solteros o a las solteras, sino que esto ya nos implica a toda la iglesia en general. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual no respeta género ni edad. Eso implica a toda persona, ¿ok? Versículo 6 dice, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Interesante, ¿verdad? Y el versículo 8 es un poquito más fuerte todavía. Ese sí es fuerte. Dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué interesante como Pablo cierra este pequeño parrafito allí, o esta idea. Dice, el que desecha esto. ¿El que desecha qué? La instrucción de Dios. El que desecha la instrucción que estaba dando el apóstol Pablo. Por eso al principio comencé diciendo que lo que el mensajero está diciendo, en este caso es el apóstol Pablo, es digno de ser oído, creído y obedecido. Y dice, el que desecha esto, mira, no me está desechando a mí prácticamente, dice Pablo. No está desechando a hombres. Por eso muchas veces que algunos desechan la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con desechar la palabra de Dios? No se refiere solamente a agarrar la Biblia y botarla. No. No se refiere a que simplemente se pare y diga no quiero más saber de Biblia. No. Hay creyentes que desechan la enseñanza. El hecho de no ir a la iglesia porque es que va a predicar allá el hermano Álvaro, mejor no voy, hermano. A mí me gusta es cuando predica el pastor. Él sí enseña bien la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Yo no voy hoy porque es que el pastor está en vacaciones y ¿quién sabe a quién pondrán allá arriba hoy? ¿Verdad? Triste, no deseche la palabra de Dios. No debemos desecharla, porque el que desecha la palabra, mira, no desecha a hombres. Está desechando una palabra de Dios. Y el que escribió estas cositas aquí gastó tiempo. Es ese hombre que el apóstol Pablo arriesgó su vida. Bueno, el Señor Jesucristo dio su vida. El apóstol Pablo en cada ciudad donde iba arriesgaba la vida, predicando junto con su equipo.
Y luego dedicaba tiempo de días, noches, desvelos, lágrimas, escribiendo cartas para enviarlas por la preocupación que tenía de ellos, para confirmarles la fe, para animarles. Ahora, cada carta que el apóstol Pablo mandó a cierto lugar sirvió muchísimo, hermano. Usted no sabe cuánto sirvió cada carta. Mire la carta a los romanos. El apóstol Pablo les mandó una carta. Ellos no tenían ningún documento escrito que dijeran, bueno, esto es una autoridad apostólica la que envió esta carta. Y cuando llegó la carta de Pablo a los romanos, allí a los romanos ellos dijeron, bueno, aquí tenemos ahora con qué sustentar lo que Dios dice. Mira, qué interesante. Lo mismo a los Gálatas, lo mismo a los Efesios, lo mismo a cada uno de ellos. Iban agarrando esas cartas y las guardaban y decían, mira, aquí está lo que dijo él, apóstol de Cristo, y eso es palabra de Dios. Y podían sustentarlo así como usted hoy en día puede sustentar con la palabra de Dios abierta y decir, mira, es que esto es palabra de Dios, porque tenemos esas cartas que ellos escribieron. El que menosprecia esto, hermano, dice la Biblia que no está despreciando a hombres. Pero esto lo escribieron hombres, ¿verdad? Pero la Biblia dice que fueron inspirados por Dios. ¿Y qué significa inspiración, hermano? Eso viene del griego y del hebreo y del latín. No vaya por allá tan lejos, hermano. Inspiración significa que Dios escribió eso. Que eso que está ahí es palabra de Dios dictada a un escritor. Eso es inspiración. Es palabra de Dios. Sencillo así. Dijo alguien, no compliques lo simple, sino más bien simplifica lo complicado. Y eso tratamos de hacer. No tenemos que irnos al idioma original ni nada de eso. No. Es simplemente que Dios dictó y alguien escribió para usted y para mí. Eso es inspiración. Y no inspiración mía, no, es del Espíritu Santo. ¿Ok? No es que yo estoy inspirado, no. Algunos dicen, no, es que me inspiré en esta canción. ¿Y cómo vendría a ser esa inspiración? Estamos hablando de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Para escribir la palabra de Dios. ¿Ves? Siguiente texto aquí, bueno, ya hemos visto dos. El creyente que quiere agradar a Dios, ¿qué hace? Sigue las instrucciones del Señor. Segundo, el creyente que quiere agradar a Dios se consagra en todo su ser para Dios. Se consagra a Dios. Y el tercer punto, el creyente que quiere agradar a Dios ama a su hermano. Versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y el versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hombres que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que os abundéis en ello más y más. Ahora, la forma en que Pablo escribe aquí el versículo 9 y 10 no lo escribe en una forma así como en forma de mandato, ¿verdad? No lo dice en una forma imperativa. ¿Por qué? Porque los hermanos de Tesalónica ya habían aprendido ese principio, el principio del amor. Y dice el apóstol Pablo, y si usted lee toda la carta va a encontrar que ellos mismos, después de haber recibido a Cristo, después de haberse formado la iglesia, ellos mismos habían extendido y habían predicado, de manera que el apóstol Pablo dice, no tenemos nosotros necesidad de hablar, porque ya ustedes han llenado por toda Macedonia del testimonio. Es decir, ellos habían encargado de predicar alrededor no solamente de sus vecinos, sino en toda Macedonia. No solamente en la ciudad, sino también en todo lo que había alrededor. Todo habían predicado y por todos lados se conocía el testimonio de ellos. Y eso hace parte del amor fraternal. Porque si yo amo, yo veo a otra persona que va por mal camino, yo tengo que advertirle. Eso es el amor. El amor, muchas veces nosotros en cuanto al amor hemos aprendido a decir,
palabras que no hieren el corazón. Hemos aprendido a decir palabras que son bonitas y agradables en ciertas circunstancias, y a eso le llamamos amor. Muchas veces pensamos que el amor es una simple expresión en palabras bonitas, ¿no? Y eso lo hemos aprendido. Pero ¿y qué del amor verdadero? ¿Y qué del amor que tiene que ser demostrado? Cuando el Señor Jesucristo habló de amor, dice que vino y murió por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor sacrificial. Ahora, los tesalonicenses habían entendido el principio del amor y lo estaban aplicando. Y el apóstol Pablo les dice, mira, no tienen necesidad de que yo les escriba esto. Solamente les digo que abundéis más y más. Esto significa que no hay límite. Lo están haciendo bien. Están amando a los prójimos. Qué bueno. Pero abundéis más y más. Estás leyendo la Biblia como nadie en este planeta. Ya la he leído 3 veces en el año. Qué bueno. Abunda más en eso. Eres la persona que más ora dentro de la iglesia. Y estás orando día y noche. Mira, qué bueno. Abunda más en eso. Abunda más. En cuanto a esas cosas, nunca hay un extremo dañino. Nunca hay un extremo dañino en orar. Ora lo que más puedas. Es más, siempre lo he dicho, Dios no necesita de nuestras oraciones. Él no necesita que yo ore. Él no necesita que yo ore, Él no necesita que yo lea la Biblia. Es al contrario, yo necesito orar, es mi necesidad. Yo necesito leer la palabra, es mi necesidad, no la necesidad de Dios. Es la voluntad de Dios, pero es mi necesidad, porque es el crecimiento. Yo soy el beneficiado en esa área. ¿Ok? Y el versículo 11 dice algo interesante, que procuréis tener tranquilidad. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice eso a los gentiles, a los tesalonicenses? Que procures tener tranquilidad. ¿Acaso estaban desesperados? ¿Acaso estaban inquietos? ¿Acaso tenían hondas preocupaciones? ¿Ha tenido usted una preocupación que le roba el sueño? ¿Ha estado usted tan inquieto que no pueda dormir y no tenga paz en ningún momento? Yo creo que sí. Varias personas hemos pasado por situaciones similares. Y los tesalonicenses, aunque eran bien aplicados, amando al prójimo, sirviendo y trabajando, tenían también sus preocupaciones. Y las preocupaciones de ellos radicaban en cuanto a la venida de Cristo. Si el Señor viene ahorita prontico, entonces ya no tenemos que ni siquiera trabajar. Entonces vamos a dedicarnos de lleno, de una manera absoluta, a esperar la venida del Señor. Y se sentaron, algunos, no todos, no, pero sí algunos se sentaron, cruzaron la pierna y se dedicaron definitivamente a esperar. No iban a trabajar, estaban descuidando su negocio, su trabajo, su siembra, la cosecha, y se había descuidado todo esto. Otra preocupación que tenían era ¿qué pasará? Y mire que en ese tiempo también había forma de preguntarle al apóstol, ¿no? Le mandaban una carta y le preguntaban, mira, ¿qué va a pasar con nuestros familiares? Hace unos días se me murió mi abuela y era creyente y entonces ella no va a estar para el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar con ella? Otra preocupación más de las tesalonicenses, bueno, algunos. Y otra preocupación era, Señor, ¿cuándo? Pablo, díganos cuándo va a venir el día del Señor. ¿O cuándo va a ser este tiempo? Pues, ¿cuándo?
chismoséenos aquí un poquito acerca de eso. Y el apóstol Pablo les dice, les da respuesta a esas tres cosas. En el versículo siguiente, en el mismo versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad. Lo primero que el apóstol Pablo hace es tranquilizarlos. Mira, tranquilos, no se preocupen, no se afanen preguntando, no se afanen por saber, no se afanen por los familiares que han muerto o dormido. No se preocupen, ya les voy a explicar. Y dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera. Y ese es el último punto que íbamos a tocar. El creyente que quiere agradar a Dios se conduce honradamente con los de afuera. Y esto habla del testimonio. El creyente que quiere agradar a Dios obedece las instrucciones del Señor. El creyente que quiere agradar a Dios se consagra a Dios. El creyente que quiere agradar a Dios ama a su hermano. El creyente que quiere agradar a Dios testifica con su vida a los de afuera. Y qué interesante que nuestra relación, el evangelio es relación. Y en cuanto a relación se refiere, tenemos una relación con Dios a la cual tenemos que estar atentos. Y tenemos una relación con la iglesia, pero también tenemos relación con los de afuera, a los cuales no podemos desechar, porque si los desechamos, entonces ¿cómo van a conocer a Cristo? Y aquí dice que el creyente que quiere agradar a Dios anda honradamente con los de afuera, es decir, testifica con su vida. ¿Cómo estará eso en nuestras vidas? Es una de las cosas que tenemos que preguntarnos en cuanto a cómo va a ser mi vida el próximo año. Bueno, ya lo que fue de este año ya no tiene que preocuparme a mí. Ya lo que pasó, pasó. Los errores cometidos, los horrores cometidos quizá se quedan atrás. Es como dice el que fiaba en la tienda y le dice, mira, hagamos un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Se queda atrás. Pero ¿y qué del próximo año? Porque la vida sigue. El Señor Jesucristo va a venir. Bueno, Pablo tuvo que explicarles y les dice, bueno, en cuanto a la venida del Señor, y les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y después les habla de los tiempos. ¿Y qué le dice acerca de los tiempos en el capítulo 5, versículo 1? Les dice no tenéis, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba en cuanto a los tiempos y las ocasiones. No tienen necesidad que les escriba acerca de eso. La iglesia no tiene necesidad de eso. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo les respondió cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no les toca a ustedes saber lo de tiempos y sazones de la vida. Eso está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, está seguro. No se preocupe. No se preocupe. Procure tener tranquilidad en Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno tenemos que ir pensando, bueno, ¿qué va a ser de mí el otro año? ¿Cómo voy a enfrentar yo el otro año? ¿Con qué actitud? ¿Con una actitud agradable a Dios? ¿Con una vida agradable a Dios? ¿Cómo voy a enfrentar yo las situaciones que vienen? El apóstol Pablo en el capítulo 5, ya por allá en el versículos 16, en el versículo 16, en lo anterior les dice, mira, no se preocupen,
procuren tener paz, tranquilidad, no se preocupen. Y les dice acerca de la venida del Señor, les dice acerca de los tiempos que no tienen necesidad de saber. Luego les dice cómo va a suceder algunas cosas que no voy a entrar ahorita en esos detalles, de pronto en otra ocasión. Pero ya en el versículo 16 en adelante les dice de lo que sí tienen que preocuparse para poder ser agradables a Dios. Y el versículo 16 dice: estad siempre gozosos. ¿Lo tienes ahí? Versículo 5:16: estad siempre gozosos, que nada les robe el gozo. Quiero enfrentar el próximo año gozoso, con el gozo del Señor. No me voy a dejar amargar por nada. No voy a dejar que la amargura venga a mi vida. No voy a dejar que situaciones insignificantes me quiten el gozo del Señor. Esa va a ser mi meta para el próximo año. Segundo, versículo 17 dice: orad sin cesar. Mira que el próximo año sea un año de oración. Nunca hay exceso para la oración. Nunca puede decir alguien: no, me excedí en oración y tengo este problema. Y si hay alguien que lo haya dicho, que me diga quién es. Y yo le digo: bueno, pues sigamos orando para que se le vaya el problema. No hay más que hacer, hermano. ¿Qué hace un cristiano cuando tiene problemas? Ora. Es como la oveja cuando tiene problemas. ¿Qué hace? Grita, clama, pide ayuda. Y el Señor dice que nosotros somos las ovejas de su prado. Clamar a Dios es la solución del cristiano, hermano. Que tengo tal problema, ora, oremos. Que hay el problema, oremos. Que se me cayó, que se me murió, oremos, hermano. Pero orando va a resucitar. No, pero oremos, vas a tener fuerzas para soportarlo. Orar es la herramienta más poderosa. ¿Sabe por qué? Porque usted se está comunicando con su Creador. Y es el suplir de la necesidad más profunda del ser humano. Cuando uno ora intensamente, uno expresa lo profundo del corazón a nuestro Dios. Como el rey aquel que le dijeron: mira, vas a morir. Vas a morir. ¿Y qué hizo? Oró. Y después le dieron 15 años más de vida. Qué interesante, ¿verdad? Orad sin cesar, dad gracias en todo. La gratitud, la ingratitud es pecado. La gratitud agrada a Dios. Si usted quiere ser un creyente que agrade a Dios, debe ser alguien agradecido a Dios. Da gracias a Dios en todo. Y ahí siguen los consejos. Siguen los consejos ahí. Puedes seguir leyendo cuando tengas tiempo. Solo quiero que pienses en algo, y es en cómo vas a enfrentar el próximo año. Y el consejo que le doy es: si quieres ser agradable a Dios, manténgase siempre en comunión con Dios. Permite que el Espíritu Santo gobierne su vida. Pídale a Dios en oración eso: Señor, yo quiero entregar todas mis áreas difíciles. Haga una autoevaluación de su vida y diga: Señor, ¿cuáles son las áreas que no he entregado? ¿Cuáles son las partes de mi vida que no he podido entregar a ti? Y dame el valor de entregarlas, de ponerlas en tus manos. No hay nada mejor que vivir bajo el control del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo. Ha sido una bendición para mi vida, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu gracia y tu bendición en esta hora, Señor. Pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones y que cada una de estas palabras que tú, Señor, has permitido que escuchemos en esta noche vengan a nuestra vida. Que podamos, Dios mío, ser hacedores de la palabra. Que podamos, Dios mío, ser creyentes agradables delante de ti, Señor. Y que nada, Señor, nos robe el gozo de tu salvación. Gracias te damos, Señor. Ojos cerrados, cabeza inclinada. Un momentito, reflexione conmigo. Es imposible que usted agrade a Dios si aún no le ha conocido de corazón.
Y si aún no le conoces, está perdiendo de la mejor relación que el ser humano puede tener sobre esta tierra. Mi querido amigo, mi querida amiga, si hoy termina tu vida, si antes de marcar las 12 de la medianoche tu corazón deja de palpitar, ¿estás seguro de ir al cielo? ¿Tienes tú la certeza de ir a la gloria? Si ese no es el caso, me encantaría orar por ti, enseñarte a través de la Biblia cómo tú puedes tener esa seguridad. Cristo viene pronto. Los tiempos se están cumpliendo. Las profecías se están dando. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Estás listo tú? Por si Cristo viene hoy. Habrá alguien hoy aquí dirá: pastor, le soy honesto, no tengo yo en mi corazón la certeza, la plena seguridad que si muero hoy yo iría al cielo, pero sí la quiero tener. ¿Puede usted levantar su mano ahí donde está? Nadie le va a penar, nadie le va a avergonzar. Solo queremos orar con usted y por usted. Pastor, yo quiero hoy recibir a Jesús en mi corazón. Levante la mano ahí donde está, levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. ¿Cuántos cristianos hoy dirán: pastor, yo sí ya recibí a Jesús y de hoy en adelante yo quiero agradarle a Él con mi vida? No siempre le agradé en este año 2024, pero me quiero proponer con todo el corazón serle agradable en este año nuevo. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre por la palabra que hoy nos ha sido dada. Oh Dios mío, mucho, mucho, mucho que aprender. Ese hermoso capítulo 5 de Tesalonicenses. Por favor, bendice lo que resta del programa de esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos, hermano, puesto de pie. Hermano Andrés Blanco, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Cantémosle a Dios antes de entrar a la cena de esta noche. Que se escuche su alabanza. Primer corito que no es navideño en todo el mes de diciembre. ¿Qué le parece? Vamos con todo el gozo del corazón, dígalo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. No le escucho. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Oh, cántelo. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, porque nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Dígaselo a él, cante y diga. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
que estar a tus pies. Padre querido, bendice por favor los alimentos que hemos de ingerir a continuación, el compañerismo y Padre, la comunión entre los hermanos. Danos un dulce compartir a continuación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invitamos a proceder por estas dos puertas. Por favor, hermano, busque primero una mesa donde sentarse y de ahí le damos instrucciones al estar todos allá. Nadie se pierda de la gran cena de Año Nuevo de esta noche. Por acá, por estos lados, bueno, David Peña aquí le puede dirigir hacia la cafetería donde vamos a disfrutar de la cena.